Bienvenidos chicos a nuestro nuevo video de clases virtuales en el cual vamos a ver la producción número 4. Recuerden que ya estamos en las producciones finales y hoy veremos nuestra producción número 4, para la cual vamos a ir a nuestra actividad número 6. Vas a buscar en tu cuadernillo en la página 35. Actividad número 6, tarea 1. En esta actividad, en nuestra producción número 4, vamos a medir volúmenes. Vamos a medir el volumen de este zafacón que tenemos aquí y de estas cajas que son residuos. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Necesitas una fórmula para medir este poliedro. Así que primero vamos a ver cómo podemos hacerlo. Veamos. Aquí tenemos este poliedro y para el mismo debemos de utilizar esta fórmula que es B es igual a AB por H. Eso quiere decir lo mismo que B igual a L por B por H. Vamos a ver qué significa todo esto. B significa volumen, L significa longitud, B significa ancho y H significa altura. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí que debemos de multiplicar la longitud por el ancho, que es la B, por la altura, que es la H. Entonces vamos a identificar, veamos, tenemos aquí que la longitud sería aquí, o sea la L, y tenemos que de longitud tenemos 2, ¿verdad? Tenemos ahí 2 cubos, o sea que L es igual a 2, ¿correcto? Y ahora vamos con el ancho, que sería la B, y tenemos que de ancho también tenemos 2 cubos, entonces tenemos la B es igual a 2 también. Y tenemos aquí la altura que es H, entonces tenemos H es igual a 4, que es lo que tenemos aquí, la cantidad de cubos. Entonces, para representar esto aquí, hacemos lo siguiente, tenemos que la L es 2 y vamos a multiplicar L por B que es 2 también, mírenlo aquí, L2, B2, por H, que es 4. Entonces, multiplicando todos estos números, vamos a obtener cuál es la medida de este poliedro, cuál es el volumen. Entonces, vamos a ver, multiplicamos aquí 2 por 2, esto nos da 4. Y ese 4 por 4, entonces nos da 4 por 4, muy bien, 16. Entonces tenemos que nuestro resultado final es B, que es igual a volumen, ¿verdad? B es volumen y volumen es igual a 16, que es nuestro resultado final. Entonces ahí está, el volumen de este poliedro es 16. Súper fácil, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo que sería aquí. Tenemos este poliedro y vamos a medir el volumen con la misma fórmula, ya que la tenemos detallada, ¿verdad? Y vamos a empezar. Tenemos aquí L, B y H. Ya sabemos que L es aquí, la longitud. Tenemos que L es igual a, aquí tenemos 4, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. L es igual a 4. Aquí tenemos a B, que es el ancho. B es igual a 4 también. Y tenemos aquí la altura, que es H.
y tenemos que H es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que tenemos H igual a 6. Y representamos eso aquí, L que es 4, B que es 4 y H que es 6. Y entonces multiplicamos 4 por 4, ya tenemos resultado aquí, en la anterior nos dio 16, o sea que ya sabemos que 16. Entonces vamos a multiplicar 16 por 6. Y multiplicamos 6 por 6, eso nos da, muy bien, 36. Y 6 por 1 nos da 6, muy bien. Sumando los 3 que tenemos aquí, a ese 6, tenemos por resultado 9. Y entonces tenemos que el volumen de ese poliedro es de 96. Así que miren qué fácil, chicos. Es medir el volumen de un poliedro. En este caso tenemos aquí paralelepípedo. Y así mismo, de esa misma forma, lo vamos a hacer en nuestra producción número 4. ¿Cómo lo va a hacer? Igual, con la misma fórmula. Tenemos aquí L, longitud. Aquí usted va a contar y va a escribir cuánto es. B tenemos aquí, que sería el ancho. Y H, altura, que sería aquí. Usted va a contar y va a escribir los números. Va a escribir el número por el otro número que es aquí, por el número de la altura que va aquí. Y va a multiplicar todo eso y va a obtener un resultado. Ese resultado lo vamos a colocar aquí, donde dice el volumen del zafacón es de tantos cubos iguales. Ese resultado es el que va allá. Luego entonces en la número 2 dice el volumen de la caja para botar es de tantos cubos iguales. ¿Cuáles cubos? Bueno, aquí tenemos esos cubos. Aquí es para botar. Si este sería un cubo, aquí tenemos un cubo. Entonces usted va a contar cuántos cubos hay aquí y lo va a colocar aquí. Bien, entonces por último tenemos que cuántas cajas con residuos iguales a la de la imagen, o sea, a esta que tenemos aquí, cajas con residuos. Mírenlo aquí, cajas con residuos para botar. Se necesitan para obtener el mismo volumen que el del zafacón. ¿Cuántas cajas de estas se necesitan para tener este mismo volumen? Bueno, súper fácil. Para obtener el volumen de este zafacón se necesita el volumen de tantas cajas iguales. ¿Cómo lo vamos a identificar? Si ya aquí tenemos una cantidad, lo único que debemos de hacer es a esta cantidad, que es la total que hay en el zafacón, le vamos a restar esta. Y el resultado lo vamos a poner aquí. O sea que vamos a tomar este número, lo vamos a poner aquí. Y este número lo vamos a poner aquí. Vamos a restar y el resultado final lo vamos a escribir aquí, en la número 3. Súper fácil de hacerlo. Espero que hayas podido entender. Esa es la primera parte de la producción número 4. Entonces, la segunda parte, luego de que usted ya tenga todo en su hoja, ahí tienen la fórmula y ya saben cómo deben de hacerlo, solo deben de copiar todo esto y llenarlo. Entonces, esa es la primera. En la segunda, puede hacerlo en la misma hoja, en otra hoja diferente. En esta vamos a ver la noticia. Vamos a completar una noticia. Dice aquí, una noticia incompleta. ¿Qué vas a hacer? Bueno, hoy tú vas a ser un periodista, porque necesitas de completar esa noticia que él empezó. Dice, el periodista del periódico El Norte se fue de vacaciones y dejó sin terminar una noticia.
sin terminar, o sea que tú la vas a completar. Solamente él escribió el titular, que tenemos aquí, y la entradilla o copete, esa sería la entrada. Entonces, el título dice aquí, nuevos usos para los cajones de frutas y verduras. Ese es el título. Vamos a ver qué él puso en la entradilla. Dice, un grupo de jóvenes carpinteros y carpinteras inició un proyecto de construcción de mesas y bancos reutilizando los cajones de madera de frutas y verduras. Entonces, si te fijas, todo esto fue la entrada de la noticia. Te toca a ti completarla. Ahora, para tú completarla, debes de poner, agregar qué pasó, a quién o quiénes les ocurrió eso, dónde sucedió, cuándo sucedió, etc. Dice también que debemos de tener una extensión, o sea, tú vas a escribir 5 oraciones más, como mínimo. Como mínimo. O sea que puedes escribir mucho más. Puedes tomarte una hoja entera, puedes hacer 10 oraciones. Todo depende de tu imaginación y lo que quieras agregar. Entonces, vamos a ver qué es una noticia, vamos a ver las partes de la noticia para que puedas entender y vamos a ver también un ejemplo. Dice que la noticia es un tipo de texto periodístico, tanto escrito como auditivo, o sea que podemos escucharlo, o audiovisual, que podemos escucharlo y verlo también, que consiste en una narración objetiva de algún evento novedoso, actual y de interés público, o sea, de interés para toda la comunidad que va a leer, a escuchar o ver esa noticia. Entonces tenemos que la noticia abarca 3 partes. Primera parte es la entrada, la parte que hizo el periodista que no terminó la noticia. Él hizo la entrada, pero sigue el cuerpo, que esa parte la vas a hacer tú, y el cierre también. Entonces vamos a ver detalladamente la entrada. En la entrada se suelen responder las siguientes preguntas. ¿El qué? El qué implica acontecimientos, como él estuvo diciendo el periodista, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con esos cajones de frutas y verduras? ¿Qué estaban haciendo? ¿Quién o quiénes? Ahí vienen los personajes que aparecen en la noticia, quiénes participaron, quiénes hicieron qué o qué, quiénes son mencionados. También habla del dónde pasó. Lugar, ¿verdad? Donde se ha desarrollado el hecho, ya sea en un pueblo, ciudad, etcétera. Tienen que poner todos los detalles. ¿Cuándo? Entonces, ahí habla del tiempo, cuál es la fecha, fue ayer, fue antier, una fecha específica. Todo eso debe tenerlo. Si te fijas, esto no está en la entrada, o sea que tienes que agregarlo. El dónde tampoco está. Los quienes sí habla de unos carpinteros, pero tú puedes agregar más personas, o sea que debes de enfocarte en agregar esto. Bien, así que vamos a continuar. Ya eso es la entrada. Veamos ahora el cuerpo. En el cuerpo de la noticia tenemos que es donde ocurre el desarrollo y donde se expone la noticia. Bien, sería el desarrollo de la noticia. Dice que dentro del cuerpo se suelen responder las siguientes preguntas, como que es donde se describe la circunstancia, cómo pasó, cómo fue. ¿Por qué? Sería la razón, donde se explica la razón de los hechos. Entonces, en el cuerpo usted va a poner cómo pasó todo eso, ¿verdad? ¿Por qué pasó todo eso? ¿Por qué utilizaron esos cajones? ¿Cómo lo utilizaron? Y etcétera. Ahí usted va a desarrollar, ¿verdad? Sería lo más importante. Así que tiene que tomar en cuenta el cómo y el por qué. Y por último tenemos el cierre de la noticia. En el cierre respondemos, ¿verdad?
Ideas complementarias, que serían aquellas ideas que añaden un complemento a la idea principal del texto, o sea, algo referente a lo que empezamos a hablar. Por ejemplo, hablamos de los cajones de verduras y frutas. Pues usted va a hablar de eso. ¿Qué utilidad se le puede dar además de bancos y mesas? O cómo son efectivas para reciclarlas, cómo nos ayudan, ¿verdad? El reutilizarlas en la casa o en algún puesto, etcétera. Ahí usted puede utilizar el reciclaje para abundar. Y la idea final, que en esta idea final usted va a concluir la historia, ya agregando ideas suyas, lo que usted tiene que decir, su opinión, ya en lo final. Podría hablar del medio ambiente, podría hablar de cómo impactó el reciclar esos cajones a la comunidad, etcétera. Puede agregar muchas cosas. Es súper fácil, solo debe de guiarse, ¿verdad?, de los pasos de entrada, cuerpo y cierre. Bien, entonces, tenemos que la noticia lo desarrolla el periodismo. Y el periodismo es esa profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la recogida, elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitirla al público. ¿A través de qué? De la prensa, la radio o la televisión. Entonces, el periodismo se encarga de la información, búsqueda de la información y que sea entonces transmitida a todas las personas, que todo el mundo pueda enterarse por medio de diferentes medios de comunicación. Entonces tenemos que los periodistas son las personas que se dedican al periodismo. Entonces, ustedes van ahora a ser periodistas, ustedes van a buscar información sobre los cajones, cómo son los cajones de frutas y verduras, para qué más se puede utilizar, cómo pueden hacerse bancos y mesas con esos cajones. Y ahí usted va a poder desarrollar su noticia, va a poder agrandar la noticia que usted tiene que hacer. Bien, porque eso es lo que hace el periodista. El periodista busca información, como sea, graba, tira fotos, hace encuestas, preguntas, entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora tú eres un periodista. Y vamos a ver un ejemplo de una noticia. Dice aquí, viernes 15 de febrero, ya ahí tenemos la fecha, mire el cuándo. ¿Cuándo pasó viernes 15 de febrero? Periódico El Norte. Dice, casas de plástico por el bien de todos. Entonces, dice el municipio de Moca, ya aquí tenemos el lugar donde utiliza plásticos reciclados para construir casas. ¿El qué? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, utiliza, es el acontecimiento. Entonces vamos a ver. Dice, los ciudadanos de Moca, provincia de Espaillat, desde enero pueden disfrutar de casas construidas con plásticos reciclados. Estas casas están hechas con plástico flexible. Por eso, no se quebrarían ni siquiera con un pequeño sismo, que sería un fenómeno de la naturaleza como terremoto. Además, la construcción de estas casas es rápida, ecológica, de bajo costo y a prueba de incendios. Actualmente, todos los plásticos que las personas utilizan y que ya no les sirve van a los vertederos y a los ríos. De ahí llegan a los océanos. Eso es pura contaminación para todo el planeta. Este nuevo material contribuye con el cuidado del ambiente porque le da nuevo uso al plástico triturado
y evita que el planeta se contamine. Observar estas viviendas y saber que son fabricadas a partir del plástico permite pensar con optimismo en las posibilidades de mejorar esta grave situación. Entonces, fíjense que ahí tenemos el por qué, ahí tenemos el cuándo, el dónde, quiénes participaron, dicen ciudadanos de Moca. Entonces, dice desde enero. Sí, porque, corrección, esta fecha es la del periódico. Vamos a eliminarla para que no haya confusión. Esta fecha es la del periódico y esta fecha de aquí, desde enero, entonces sí es el cuándo. Cuando los ciudadanos de Moca estuvieron, ¿verdad?, realizando esta actividad. Entonces, ellos pueden disfrutar de casas construidas, de plásticos reciclados. Ahí tenemos ya todas las preguntas respondidas. Tenemos la entrada, que sería ahí. Tenemos el cuerpo, desarrollado desde aquí. Y tenemos conclusión. ¿Qué habla la conclusión? Bueno, miren, aquí le puede servir de ejemplo, porque aquí habla del reciclaje, de cómo afecta al medio ambiente, cómo afecta a nuestro país, nuestro planeta. Así mismo usted puede hablar de los cajones de frutas y verduras. Y puede entonces tener una conclusión que esté de acuerdo con lo que usted esté hablando, que es el reciclaje. Porque cuando hablamos de que vamos a utilizar esos cajones para hacer bancos y mesas, estamos reciclando los cajones. Así que ya ustedes tienen una idea. Entonces, ya ustedes van a completar su noticia y más o menos tienen ya de dónde partir. Si quieren más información, bueno, pues busquen en internet sobre cajones de frutas, cómo se puede hacer mesas y bancos, etc. Entonces, en su hoja, ¿qué usted va a hacer? Fácil. Usted va a poner primero su título. Trate de ensayarlo primero en el cuaderno, en una hoja borrón, para que no dañe la hoja de su producción. Entonces, luego de que ya usted tenga todo lo que usted va a hacer, que usted lo tiene escrito, usted lo va a pasar a su hoja de su producción. Usted escribe su título y escribe entonces lo que él empezó a escribir, la entrada. Un grupo de jóvenes carpinteros y carpinteras inició un proyecto de construcción de mesas y bancos reutilizando los cajones de madera de frutas y verduras. Entonces ahí usted va a continuar. Esto se realizó en tal sitio, de tal y cual manera participaron tal y tantas personas. Esto se hizo porque esto y esto, fulanito de tal hizo así, la abuela de manganito, etcétera. Y ahí usted puede ir completando. Y al final, conclusión, usted va a escribir la idea suya, su idea final y complementar esto que él inició. Como le dije, puede hablar del medio ambiente. Esto favorece al tal y el medio ambiente y la contaminación y el planeta y nuestro país, la República Dominicana, en el malecón, en los ríos, etcétera. Y usted puede hablar, ¿verdad?, de cómo el reciclaje es necesario en nuestro país o cómo reciclan, etcétera, etcétera. Y finalmente usted tiene ahí su noticia completa. Les repito que si quiere abundar mucho, una hoja completa puede hacerlo, mientras todo tenga sentido. Entonces, recuerden que primera parte de la producción es medir el volumen, este volumen del zafacón, y vamos a completar ahí. Bien, recuerden la fórmula. Y la segunda parte, pues entonces, la noticia. Y así concluimos, chicos, con nuestro video de hoy. Espero haya estado todo claro y hayan podido entender. Nos vemos en un próximo encuentro.